¡Fuera de aquí! Su tipo de gente no debería ni siquiera atreverse a pisar este mármol. Usted no vale nada, anciano, absolutamente nada. Esas palabras, cargadas de un desprecio tan frío como el aire acondicionado del vestíbulo, resonaron con la agudeza del cristal roto. En menos de 2 horas, Alejandro Cervantes, el presidente ejecutivo del Banco Metropolitano de la capital, el niño prodigio de las finanzas mexicanas, descubriría que esas 10 palabras no solo habían sentenciado su carrera, sino que habían humillado al único hombre en todo el país que tenía el poder de borrarlo del mapa financiero con un solo movimiento de cabeza. La mañana del jueves había comenzado como cualquier otra en el corazón de Polanco, en la Ciudad de México. La torre del BMC, un monolito de acero y cristal oscuro, se alzaba como un monumento al poder y al dinero. Era una fortaleza financiera donde las decisiones que se tomaban antes del desayuno podían alterar el curso de la economía nacional. Desde las 8 de la mañana, el desfile de lujo era incesante. Bentleys, Teslas de último modelo y Mercedes blindados depositaban en la entrada a hombres con trajes Segna de corte perfecto y mujeres cuyos tacones resonaban con la autoridad de miles de dólares. El aire olía a café de especialidad importado de Kenia y a un perfume sutil de arrogancia y éxito. Todo en el BMC respiraba exclusividad. El vestíbulo principal era una caverna de mármol travertino importado de Italia, tan pulido que reflejaba las lámparas de araña de diseño vanguardista como si fuera agua. El silencio solo era interrumpido por el murmullo respetuoso de las conversaciones sobre fondos de inversión y el suave zumbido de los ascensores de alta velocidad. Los guardias de seguridad, vestidos con trajes oscuros, que parecían más de servicio secreto que de vigilancia privada, observaban todo con ojos entrenados para detectar cualquier cosa que no perteneciera a ese ecosistema de riqueza extrema. Fue exactamente a las 9:52 de la mañana cuando el sistema perfecto se fracturó. Un Datsun 1984, de un color que alguna vez fue azul pero ahora era una mezcla de óxido y pintura descarapelada, se detuvo ruidosamente en la zona de descenso de clientes. El motor tosió una última bocanada de humo negro antes de silenciarse. El guardia de la entrada, Ramírez, frunció el ceño, su mano instintivamente moviéndose hacia su comunicador. Pensó que era un repartidor perdido, o peor, un manifestante, pero lo que vio a continuación lo dejó perplejo y, francamente, asqueado por la intrusión. Del asiento del conductor descendió un hombre. No, un anciano. Don Mateo Vargas era un hombre de complexión delgada, encorvado por los años, con un cabello completamente blanco que parecía haber sido cortado en casa con unas tijeras de cocina. Vestía una guayabera de algodón simple, desabotonada en el cuello, pantalones de trabajo color caqui manchados de lo que parecía ser aceite de motor en la rodilla y unos guaraches de cuero gastados que dejaban ver sus pies curtidos. Llevaba bajo el brazo una carpeta de cuero marrón, tan vieja y agrietada que las costuras se estaban deshaciendo visiblemente en las esquinas. Ramírez, el guardia, se interpuso inmediatamente, adoptando una postura intimidante. «Disculpe, señor, la entrada de servicio está por la parte trasera. No puede estacionarse aquí, está bloqueando a los clientes». Su tono no era de ayuda, sino de orden. Don Mateo simplemente lo miró con unos ojos castaños que parecían cansados pero increíblemente lúcidos. «Buenos días, joven. No vengo al servicio. Vengo a ver al departamento de inversiones», dijo con una voz tranquila, ligeramente rasposa, la voz de alguien que ha dado muchas órdenes en su vida, pero que ya no siente la necesidad de gritar. Ignorando la réplica del guardia, don Mateo avanzó con pasos lentos pero firmes. No tenía prisa, pero sabía exactamente a dónde iba. Empujó la pesada puerta giratoria de cristal y el frío artificial del vestíbulo lo golpeó.
El cambio de temperatura fue brutal, pero él no se inmutó. Mientras cruzaba el vestíbulo, los murmullos se convirtieron en un zumbido audible. Un joven ejecutivo de banca privada le dijo a su colega: ¿Viste eso? ¿Quién dejó entrar al jardinero? Pensé que teníamos estándares. La burla era abierta, descarada. Llegó al mostrador de recepción, una imponente pieza de mármol negro atendida por Valeria, una joven cuyo maquillaje era una obra de arte y cuya sonrisa estaba entrenada para ser cálida solo con aquellos que portaban un reloj de más de 100,000 pesos. Al ver a don Mateo, su sonrisa se congeló y se transformó en una máscara de eficiencia condescendiente. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó. Su voz tan pulida y fría como el mármol sobre el que tecleaba, sus ojos evaluando la ropa manchada del anciano. «Buenos días, señorita. Necesito hablar con el director del Departamento de Inversiones. Es sobre la nueva cartera de fondos tecnológicos», respondió don Mateo, colocando su gastada carpeta sobre el impecable mármol. Valeria parpadeó, sorprendida por la especificidad de la solicitud, pero su entrenamiento de desdén se activó de inmediato. Soltó una risita apenas contenida. «Señor, el Departamento de Inversiones de Alto Riesgo solo atiende con cita previa, agendada con semanas de antelación. Además, es un servicio exclusivo para clientes con carteras superiores a los 100 millones de pesos. ¿Usted tiene cuenta aquí?». Don Mateo asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. «Entiendo la política, señorita. No tengo cita. En ese caso, ¿puede por favor comunicarme con Alejandro Cervantes? Dígale que Mateo Vargas está aquí para verlo. Es urgente». El silencio que siguió fue absoluto. Valeria dejó de teclear. El nombre Alejandro Cervantes era el equivalente a invocar a un dios en ese edificio. Era el presidente ejecutivo, el genio de 42 años que había triplicado las ganancias del banco en 5 años, el hombre cuya cara estaba en portada de Expansión ese mismo mes. Valeria recuperó la compostura, ahora visiblemente irritada por la audacia del anciano. «Mire, señor, el señor Cervantes es el presidente de todo el banco. Él no atiende a personas sin cita, y su agenda está llena por los próximos 6 meses. Si gusta, puede ir a la sucursal de la calle de al lado. Quizás allí puedan ayudarlo con un trámite básico o una cuenta de ahorros». El insulto era claro. «Usted no pertenece aquí. Váyase con la gente común». «No voy a ir a ninguna sucursal. Voy a esperar aquí», dijo don Mateo con una finalidad tranquila, dirigiéndose a uno de los sofás de piel italiana reservados para los clientes VIP. Fue entonces cuando el guardia Ramírez intervino de nuevo, esta vez con menos paciencia. «Señor, ya le dijo la señorita, no puede quedarse aquí. Está incomodando a los clientes. Le voy a pedir amablemente que se retire del edificio o tendré que escoltarlo a la salida». El guardia puso una mano sobre el hombro de don Mateo. «Le sugiero que no me toque, joven», dijo don Mateo sin levantar la voz, pero con un filo de acero que hizo que el guardia dudara por una fracción de segundo. Justo en ese instante, el ascensor ejecutivo privado, el que iba directo al penthouse de la presidencia, se abrió con un suave ding. De él salió Alejandro Cervantes en persona, rodeado por 3 vicepresidentes que asentían nerviosamente a cada palabra que decía. Alejandro era la imagen del éxito. 1,85 de estatura, traje azul marino hecho a medida, cabello negro peinado hacia atrás con una precisión milimétrica y el infame Patek Philippe en su muñeca que valía más que el Datsun de Mateo. Alejandro estaba riendo por algo que decía por su celular, pero se detuvo en seco al ver la escena en su vestíbulo, un anciano andrajoso, con guaraches, discutiendo con su jefe de seguridad en el área más exclusiva del banco. Colgó el teléfono abruptamente. «¿Qué demonios está pasando aquí, Ramírez? ¿Por qué está esta persona molestando a la recepción? ¿No tenemos protocolos para esto?».
Su voz cortó el aire y todos los presentes bajaron la mirada, excepto don Mateo. Ramírez se cuadró. Señor Cervantes, este hombre insiste en hablar con usted o con inversiones. No tiene cita y se niega a retirarse. Estaba a punto de removerlo. Alejandro suspiró, un suspiro teatral de fastidio, como si tuviera que lidiar con la basura él mismo. Se acercó a don Mateo, mirándolo de arriba abajo, con una mueca de asco mal disimulada. ¿Usted quién es?, preguntó cruzando los brazos, sin ofrecer la mano. Mi nombre es Mateo Vargas, respondió el anciano, poniéndose de pie con cierta dificultad, pero manteniendo la mirada fija en el joven presidente. Alejandro, necesito hablar contigo. Es sobre el fondo Quantum Leap. Estás moviendo demasiado capital demasiado rápido sin la debida diligencia. Es una burbuja y va a... Alejandro levantó una mano, cortándolo. La diversión cruel reemplazó su irritación. Alejandro, disculpe, ¿nos conocemos? ¿Usted cree que puede venir aquí vestido como si viniera de limpiar drenajes a darme consejos financieros a mí? La humillación ahora era pública. Un círculo de ejecutivos y clientes observaba el espectáculo. Señor Vargas, o como sea que se llame, continuó Alejandro, saboreando el momento. Este banco maneja miles de millones. No tenemos tiempo para las fantasías de de alguien como usted. ¿Ganó la lotería y quiere invertir sus 50,000 pesos? ¿O tal vez cree que el terreno de su pueblo vale millones? Sea lo que sea, no nos interesa. Los vicepresidentes a su lado rieron obedientemente. No se trata de eso. Se trata de proteger los ahorros de miles de familias que confían en este banco, insistió Mateo, su voz teñida de una urgencia que Alejandro confundió con desesperación. Usted está violando los estatutos de riesgo que se establecieron en 1994. Si no me escucha, va a llevar este banco a la quiebra. Esta afirmación enfureció a Alejandro. La insinuación de que él, el genio financiero, podía equivocarse y que este anciano lo sabía era un insulto intolerable. Fue entonces cuando Alejandro pronunció las palabras fatídicas. Se inclinó hacia don Mateo, su rostro a centímetros del anciano. Fuera de aquí. Su tipo de gente no debería ni siquiera atreverse a pisar este mármol. Usted no vale nada, anciano, absolutamente nada. Ramírez, sáquelo ahora y asegúrese de que no vuelva a entrar. Alejandro se giró, satisfecho de su demostración de poder, listo para volver a sus asuntos multimillonarios. En ese momento, una joven ejecutiva del área de cumplimiento, Isabela Torres, que había observado todo con horror, dio un paso al frente. Señor Cervantes, con todo respeto, quizás deberíamos escucharlo. Él mencionó los estatutos del 94. Alejandro la fulminó con la mirada. Señorita Torres, vuelva a su escritorio. Cuando quiera su opinión sobre cómo manejar mi banco, se la pediré. Quedó claro. Isabela retrocedió, pálida, pero con los ojos llenos de rabia. Don Mateo observó esta interacción. Luego asintió lentamente, como si aceptara la derrota. Tiene razón, señor Cervantes. Ya no hay nada más que hablar aquí. Comenzó a caminar, pero no hacia la salida, para sorpresa de todos. Con la misma calma con la que había entrado, caminó directamente hacia el ascensor ejecutivo privado que Alejandro acababa de dejar. Ramírez corrió para interceptarlo. «Oiga, ese ascensor es solo para el presidente». Don Mateo se giró justo antes de que las puertas se cerraran, sus ojos cansados ahora brillando con una autoridad helada que paralizó a todos. «Alejantes, vas a lamentar esas palabras, vas a desear haberme escuchado, pero sobre todo, vas a recordar este día como el día en que le dijiste al hombre que te paga el sueldo que no valía nada». Las puertas de acero pulido se cerraron y el indicador mostró que el ascensor subía, directo al piso 40, el piso del Consejo. Alejandro Cervantes se quedó paralizado, la sangre desapareció de su rostro. ¿Cómo había entrado?
Ese ascensor requería una tarjeta de acceso de nivel Dios, una que solo él y los miembros del consejo tenían. Seguridad, bloqueen ese ascensor, llamen a la policía. Ese hombre es un impostor. Pero era demasiado tarde. El ascensor ya había llegado. Don Mateo Vargas, el hombre que no valía nada, estaba exactamente donde debía estar. El piso 40 del BMC no se parecía en nada al resto del edificio. No había cubículos ni oficinas de cristal. Era un espacio silencioso, revestido de madera de nogal y alfombras persas. Estaba diseñado para el pensamiento estratégico, no para el trabajo diario. Solo había una persona allí, doña Elena, la secretaria ejecutiva del Consejo Administrativo, una mujer de unos 60 años que había trabajado allí desde que el banco era solo una pequeña sucursal en el centro. Al ver a Mateo, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. Don Mateo, ¡qué sorpresa tan maravillosa! No lo esperábamos hoy. ¿Por qué no avisó? Le habría preparado el café como a usted le gusta, con un toque de piloncillo. Se levantó y lo abrazó con un afecto que contrastaba brutalmente con la escena del vestíbulo. «Buenos días, Elenita. No quise molestar. Vine de improviso. Necesito resolver un asunto de arrogancia juvenil», dijo él, devolviéndole la sonrisa por primera vez ese día. «Usted nunca viene si no es algo grave, don Mateo», dijo ella, con la familiaridad de décadas. «¿Convoco al consejo de emergencia?» Mateo negó con la cabeza. «Todavía no. Primero necesito usar mi oficina. ¿Sigue como la dejé?» Elena rió. «Nadie se ha atrevido a tocar nada en 20 años, señor. Sigue siendo su oficina. El señor Cervantes usa la oficina del presidente en el piso 39, pero esta, la del fundador, sigue intacta, esperando por usted, como siempre». Mientras tanto, en el vestíbulo, el pánico se había apoderado de Alejandro. «Quiero un reporte de acceso de esa tarjeta. ¡Ahora!», gritó a Ramírez. Un técnico de seguridad tecleó frenéticamente. La pantalla mostró el registro. Acceso nivel 1. Fundador. Mateo Vargas Garza. Acceso total. Irrestricto. Autoridad para anular al presidente ejecutivo. Estatus. Activo. Alejandro sintió que el suelo de mármol desaparecía bajo sus pies. No, no puede ser. Es un error del sistema. Un fantasma. Fue entonces cuando Isabela Torres, la joven que había intentado defender a Mateo, se acercó a Alejandro, sosteniendo su tableta. «Señor Cervantes, creo que no es un error. Llevo 6 meses en cumplimiento auditando los archivos muertos de la reestructuración del 94. El banco casi quiebra, hasta que un inversor anónimo, un ingeniero civil llamado Mateo Vargas Garza, vendió su constructora y compró el 52% de las acciones. Puso a su mejor amigo como presidente del consejo y él desapareció, tomando el título de presidente emérito y fundador, con derecho de veto». Alejandro la miró, sus ojos desorbitados. Vargas Garza, el dueño de la constructora Varga, pero ese hombre se retiró hace décadas. Se suponía que estaba muerto o irrelevante. Isabela tragó saliva. «Aparentemente, señor, le gusta revisar sus inversiones de vez en cuando. Y creo que usted acaba de insultar al dueño mayoritario del banco que preside, el hombre que literalmente construyó el edificio en el que estamos parados». En ese momento sonó el teléfono de Valeria en la recepción. Era una llamada interna desde el piso 40. Atendió con voz temblorosa. «Recepción, sí, señora Elena, sí, él está aquí». «Entendido. De inmediato». Colgó y miró a Alejandro, pálida como un fantasma. «Señor Cervantes, don Mateo Vargas solicita su presencia inmediata en la sala del consejo. Y dijo que trajera a la señorita Isabela Torres con usted». Alejandro sintió un sudor frío recorrer su espalda. Quería vomitar sobre el impecable mármol. Yo, tartamudeó. Por primera vez en su vida, el hombre que controlaba miles de millones estaba aterrado.
Reunió a sus 3 vicepresidentes. Ustedes vienen conmigo y llamen a Mendoza, el jefe de legal. Ahora, si ese viejo intenta algo, lo destruiremos por fraude. Pero en su interior sabía que la destrucción ya había comenzado y era la suya. El viaje en el ascensor hacia el piso 40 fue el más largo de la vida de Alejandro. El aire era denso, cargado de miedo. Cuando las puertas se abrieron, doña Elena los recibió con una frialdad profesional. El señor Vargas los espera. Los condujo a la oficina del fundador. Era un espacio que olía a madera antigua, cuero y libros. No había pantallas gigantes, solo estantes llenos de tomos de economía e historia, y una pared cubierta de fotos en blanco y negro de la construcción del edificio. Don Mateo estaba de espaldas, mirando por la ventana panorámica la vasta Ciudad de México. No se giró. Alejandro Cervantes, 42 años, MBA en Stanford, fichado de un banco de inversión en Nueva York hace 5 años. Números impresionantes. Crecimiento del 300% en activos digitales. Una estrella, recitó Mateo, su voz tranquila resonando en la sala. Leí su currículum yo mismo. Aprobé su contratación. Pensé que eras el futuro. Pensé que eras inteligente. Alejandro, flanqueado por sus abogados y vicepresidentes, intentó recuperar su arrogancia. Señor Vargas, si es usted quien dice ser, lamento el malentendido de abajo, pero no puede culparme, mire cómo viste. Ahora, si me permite, tengo un banco que dirigir. Mateo se giró lentamente. Sus ojos ya no estaban cansados, eran duros como el acero. No, Alejandro, tú tienes un casino que dirigir. El fondo Quantum Leap, invertir 3.000 millones de pesos del capital de reserva del banco en startups de IA sin garantía y sin aprobación del consejo. ¿Creíste que nadie se daría cuenta? El abogado Mendoza dio un paso al frente. Señor Vargas, con todo respeto, las decisiones del presidente ejecutivo están dentro de sus facultades. Mateo levantó una mano y lo silenció. Licenciado Mendoza, usted sabe perfectamente que los estatutos de 1994, cláusula 12b, que yo mismo redacté, prohíben explícitamente movimientos de capital de reserva superiores al 5%, sin la aprobación unánime del Consejo. Alejandro movió el 20%, y lo hizo para inflar sus números de bonificación de fin de año. Lo sé porque la burbuja está a punto de estallar en California y recibí una llamada esta mañana. Has puesto en riesgo este banco. Has puesto en riesgo el dinero de nuestros depositantes. El color desapareció del rostro de los vicepresidentes. Se dieron cuenta de que no estaban allí como apoyo, sino como testigos de una ejecución. Alejandro comenzó a temblar. Los análisis eran sólidos. Es una apuesta calculada. Mateo se acercó a él, tan cerca que Alejandro podía oler el jabón barato y el aceite de motor. No fue una apuesta, fue arrogancia. La misma arrogancia que te hizo humillar a un anciano en tu vestíbulo. La misma arrogancia que te hizo callar a la única persona que te cuestionó. Mateo miró a Isabela Torres, que estaba en un rincón, aterrada. Señorita Torres, usted trabaja en cumplimiento. ¿Detectó esta anomalía? Isabela asintió, su voz apenas un susurro. Sí, señor. Envié 3 informes de bandera roja a la oficina del presidente en las últimas 2 semanas. Todos fueron ignorados. Mateo asintió. Por supuesto que lo fueron. Porque cuando crees que eres un dios, no escuchas a los mortales. Se volvió hacia Alejandro. Su voz ahora baja y mortal. Vine hoy, vestido así, a propósito, Alejandro. Quería ver con mis propios ojos la cultura que habías construido. Quería ver si el banco que fundé para ayudar a la gente común después de la crisis se había convertido en este templo de vanidad. Y me lo confirmaste en menos de 5 minutos. Me dijiste que no valgo nada. Pero la verdad, joven, es que tú no vales el traje que llevas puesto. Alejandro se derrumbó. Las lágrimas de rabia y miedo brotaron de sus ojos. Por
Favor, don Mateo, cometí un error de juicio, puedo arreglarlo, puedo vender las acciones, recuperar el capital. Mateo negó con la cabeza con una tristeza profunda. No, no puedes, porque el error no fue financiero, el error fue de carácter. No sabes cómo tratar a las personas, y alguien que no respeta al limpiador tanto como respeta al inversionista, no puede y no debe dirigir mi banco. Mateo caminó hacia su antiguo escritorio de roble y presionó el intercomunicador. Elenita, por favor, convoca a una asamblea general obligatoria en el auditorio en 30 minutos. Todo el personal de la torre y conecta a todas las sucursales del país por video. Tengo un anuncio que hacer. Se volvió hacia Alejandro, cuyos sollozos ahora eran audibles. Y tú, Alejandro, vendrás conmigo. Vas a estar en primera fila. 30 minutos después, el auditorio principal estaba abarrotado. Más de 1000 empleados murmuraban, confundidos por la reunión repentina. Alejandro, Isabela y los vicepresidentes estaban en la primera fila. La tensión era insoportable. Las pantallas gigantes mostraban los rostros de miles de empleados más en todo México. Entonces, don Mateo Vargas subió al escenario, vestido con la misma ropa manchada, sosteniendo su carpeta rota. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. «Buenos días», comenzó Mateo, su voz tranquila amplificada por los altavoces. «Muchos de ustedes no me conocen. Mi nombre es Mateo Vargas Garza. Hace 30 años, cuando este banco estaba en ruinas y a punto de cerrar, dejando a miles de ustedes sin trabajo y a decenas de miles de clientes sin sus ahorros, yo vendí todo lo que tenía y lo compré. Soy el dueño de este lugar». Un silencio de shock cayó sobre el auditorio. «Hoy vine a visitar mi banco. Vine vestido como me visto todos los días, porque hace mucho tiempo decidí que mi valor no está en mi ropa, sino en mi palabra. Y esta mañana, en el vestíbulo, el hombre que contraté para dirigir este banco, Alejandro Cervantes, me humilló públicamente, me gritó, me dijo que yo no valía nada». El auditorio contuvo la respiración. Todos miraron a Alejandro, que tenía la cabeza entre las manos. «No les cuento esto para avergonzarlo», continuó Mateo. «Lo hago porque este incidente es un síntoma de una enfermedad de arrogancia que ha infectado este lugar. Este banco se ha olvidado de que existimos gracias a la confianza de la gente común, no de los fondos de cobertura. Y el señor Cervantes no solo demostró una falta total de carácter humano, sino que también ha puesto en riesgo sus empleos y los ahorros de nuestros clientes con decisiones imprudentes y no autorizadas. Por lo tanto, con efecto inmediato», dijo Mateo, su voz firme, «Alejandro Cervantes queda destituido de su cargo como presidente ejecutivo del Banco Metropolitano de la capital. Seguridad, por favor. Acompáñelo fuera del edificio. Sus pertenencias le serán enviadas». 2 guardias, incluido Ramírez del vestíbulo, subieron al escenario y flanquearon a un Alejandro completamente roto, escoltándolo hacia la salida entre el silencio atónito de 1000 personas. El auditorio estaba en caos silencioso. ¿Quién dirigiría el banco? Mateo levantó la mano pidiendo calma. «Este banco necesita un nuevo liderazgo. No necesita más genios de Stanford que solo ven números. Necesita a alguien con corazón, alguien que entienda el valor del cumplimiento, la integridad y, sobre todo, la decencia». Esta mañana, solo una persona en ese vestíbulo tuvo el valor de hablar, de defender a un extraño, de hacer lo correcto arriesgando su propio trabajo. «Señorita Isabela Torres, por favor, suba al escenario», dijo Mateo. Isabela, temblando, subió los escalones. «Don Mateo, yo no sé qué decir». Mateo puso una mano en su hombro. «No diga nada, solo trabaje. A partir de mañana, usted será la presidenta ejecutiva interina del BMC. El Consejo confirmará su puesto permanentemente en 6 meses.
Sé que no tiene la experiencia de Alejandro, pero tiene algo que él nunca tendrá: carácter. El auditorio estalló en aplausos. Era un aplauso de alivio, de justicia. Los vicepresidentes en la primera fila la miraban con una mezcla de asombro y nuevo cálculo, dándose cuenta de que el juego había cambiado para siempre. Mateo se dirigió a la multitud por última vez. A partir de hoy, la cultura de este banco cambia. El respeto no se ganará con el precio de su traje, sino con la calidad de su trato a los demás. Vuelvan a sus trabajos y recuerden tratar a cada persona que entre por esa puerta como si fuera el dueño del banco, porque, en cierto modo, lo son. 3 meses después, el BMC era un lugar diferente. Isabela Torres había implementado cambios radicales. Eliminó los filtros VIP en la recepción e implementó un programa de puertas abiertas donde cualquier cliente podía hablar con un gerente. Recuperó los fondos de riesgo de Alejandro con pérdidas mínimas, gracias a una acción rápida, y reinvirtió el capital en Milson Thyssen, préstamos para pequeñas y medianas empresas mexicanas, el propósito original del banco. Los escépticos vicepresidentes, al ver que su integridad y sus números eran sólidos, se alinearon rápidamente detrás de su nueva líder. Alejandro Cervantes desapareció del mundo financiero. La humillación fue demasiado grande. Meses después, un artículo de una revista local informó que estaba trabajando como voluntario, enseñando matemáticas básicas en un refugio para personas sin hogar en las afueras de la ciudad. Estaba por primera vez encontrando un valor que no tenía que ver con los ceros en una cuenta bancaria. Había perdido todo, pero quizás, solo quizás, estaba en el camino de recuperar su humanidad. Don Mateo Vargas nunca volvió a la torre. Siguió trabajando en su taller de carpintería en Coyoacán, haciendo muebles que donaba anónimamente a orfanatos. A veces visitaba sucursales del banco al azar, vestido con su guayabera y sus guaraches, solo para tomar un café y charlar con los cajeros. Si lo trataban bien, enviaba una nota de felicitación escrita a mano a Isabela. Si no, enviaba una nota de advertencia. Una tarde, Isabela lo visitó en su taller, vestida con jeans. Don Mateo, los números del trimestre son los mejores en la historia del banco, excluyendo las apuestas de Alejandro. La moral está alta. La gente está orgullosa de trabajar aquí de nuevo. Mateo ni siquiera levantó la vista de la mesa de cedro que estaba lijando. Eso es bueno, muchacha. Los números siempre siguen a la dignidad. Nunca lo olvides. Ahora me pasas ese cincel. Esta pata todavía no está perfecta. Don Mateo Vargas nunca volvió a la torre. Siguió trabajando en su taller de carpintería en Coyoacán, haciendo muebles que donaba anónimamente a orfanatos. A veces visitaba sucursales del banco al azar, vestido con su guayabera y sus guaraches, solo para tomar un café y charlar con los cajeros. Si lo trataban bien, enviaba una nota de felicitación escrita a mano a Isabela. Si no, enviaba una nota de advertencia. Una tarde Isabela lo visitó en su taller vestida con jeans. Don Mateo, los números del trimestre son los mejores en la historia del banco, excluyendo las apuestas de Alejandro. La moral está alta. La gente está orgullosa de trabajar aquí de nuevo. Mateo ni siquiera levantó la vista de la mesa de cedro que estaba lijando. Eso es bueno, muchacha. Los números siempre siguen a la dignidad. Nunca lo olvides. Ahora, me pasas ese cincel. Esta pata todavía no está perfecta. Don Mateo Vargas nunca volvió a la torre. Siguió trabajando en su taller de carpintería en Coyoacán, haciendo muebles que donaba anónimamente a orfanatos. A veces visitaba sucursales del banco al azar, vestido con su guayabera y sus guaraches, solo para tomar un café y charlar con los cajeros. Si lo trataban bien, enviaba una nota de felicitación escrita a mano a Isabela. Si no, enviaba una nota de advertencia. Una tarde,
Isabela lo visitó en su taller, vestida con jeans. Don Mateo, los números del trimestre son los mejores en la historia del banco, excluyendo las apuestas de Alejandro. La moral está alta. La gente está orgullosa de trabajar aquí de nuevo. Mateo ni siquiera levantó la vista de la mesa de cedro que estaba lijando. Eso es bueno, muchacha. Los números siempre siguen a la dignidad. Nunca lo olvides. Ahora, ¿me pasas ese cincel? Esta pata todavía no está perfecta. Don Mateo Vargas nunca volvió a la torre. Siguió trabajando en su taller de carpintería en Coyoacán, haciendo muebles que donaba anónimamente a orfanatos. A veces visitaba sucursales del banco al azar, vestido con su guayabera y sus guaraches, solo para tomar un café y charlar con los cajeros. Si lo trataban bien, enviaba una nota de felicitación escrita a mano a Isabela. Si no, enviaba una nota de advertencia. Una tarde, Isabela lo visitó en su taller, vestida con jeans. Don Mateo, los números del trimestre son los mejores en la historia del banco, excluyendo las apuestas de Alejandro. La moral está alta, la gente está orgullosa de trabajar aquí de nuevo. Mateo ni siquiera levantó la vista de la mesa de cedro que estaba lijando. Eso es bueno, muchacha. Los números siempre siguen a la dignidad. Nunca lo olvides. Ahora, ¿me pasas ese cincel? Esta pata todavía no está perfecta. Don Mateo Vargas nunca volvió a la torre. Siguió trabajando en su taller de carpintería en Coyoacán, haciendo muebles que donaba anónimamente a orfanatos. A veces visitaba sucursales del banco al azar, vestido con su guayabera y sus guaraches, solo para tomar un café y charlar con los cajeros. Si lo trataban bien, enviaba una nota de felicitación escrita a mano a Isabela. Si no, enviaba una nota de advertencia. Una tarde, Isabela lo visitó en su taller, vestida con jeans. Don Mateo, los números del trimestre son los mejores en la historia del banco, excluyendo las apuestas de Alejandro. La moral está alta. La gente está orgullosa de trabajar aquí de nuevo. Mateo ni siquiera levantó la vista de la mesa de cedro que estaba lijando. Eso es bueno, muchacha. Los números siempre siguen a la dignidad. Nunca lo olvides. Ahora, ¿me pasas ese cincel? Esta pata todavía no está perfecta. Don Mateo Vargas nunca volvió a la torre. Siguió trabajando en su taller de carpintería en Coyoacán, haciendo muebles que donaba anónimamente a orfanatos. A veces visitaba sucursales del banco al azar, vestido con su guayabera y sus guaraches, solo para tomar un café y charlar con los cajeros. Si lo trataban bien, enviaba una nota de felicitación, escrita a mano a Isabela. Si no, enviaba una nota de advertencia. Una tarde, Isabela lo visitó en su taller, vestida con jeans. Don Mateo, los números del trimestre son los mejores en la historia del banco, excluyendo las apuestas de Alejandro. La moral está alta. La gente está orgullosa de trabajar aquí de nuevo. Mateo ni siquiera levantó la vista de la mesa de cedro que estaba lijando. Eso es bueno, muchacha. Los números siempre siguen a la dignidad. Nunca lo olvides. Ahora, ¿me pasas ese cincel? Esta pata todavía no está perfecta. Don Mateo Vargas nunca volvió a la torre. Siguió trabajando en su taller de carpintería en Coyoacán, haciendo muebles que donaba anónimamente a orfanatos. A veces visitaba sucursales del banco al azar, vestido con su guayabera y sus guaraches, solo para tomar un café y charlar con los cajeros. Si lo trataban bien, enviaba una nota de felicitación escrita a mano a Isabela. Si no, enviaba una nota de advertencia. Una tarde, Isabela lo visitó en su taller, vestida con jeans. Don Mateo, los números del trimestre son los mejores en la historia del banco, excluyendo las apuestas de Alejandro. La moral está alta. La gente está orgullosa de trabajar aquí de nuevo. Mateo ni siquiera levantó la vista de la mesa de cedro que estaba lijando. Eso es bueno, muchacha. Los números siempre siguen a la dignidad. Nunca lo olvides.
Ahora me pasas ese cincel, esta pata todavía no está perfecta. Don Mateo Vargas nunca volvió a la torre. Siguió trabajando en su taller de carpintería en Coyoacán, haciendo muebles que donaba anónimamente a orfanatos. A veces visitaba sucursales del banco al azar, vestido con su guayabera y sus guaraches, solo para tomar un café y charlar con los cajeros. Si lo trataban bien, enviaba una nota de felicitación escrita a mano a Isabela. Si no, enviaba una nota de advertencia. Una tarde, Isabela lo visitó en su taller, vestida con jeans. Don Mateo, los números del trimestre son los mejores en la historia del banco, excluyendo las apuestas de Alejandro. La moral está alta. La gente está orgullosa de trabajar aquí de nuevo. Mateo ni siquiera levantó la vista de la mesa de cedro que estaba lijando. Eso es bueno, muchacha. Los números siempre siguen a la dignidad. Nunca lo olvides. Ahora, ¿me pasas ese cincel? Esta pata todavía no está perfecta. Don Mateo Vargas nunca volvió a la torre. Siguió trabajando en su taller de carpintería en Coyoacán, haciendo muebles que donaba anónimamente a orfanatos. A veces visitaba sucursales del banco al azar, vestido con su guayabera y sus guaraches, solo para tomar un café y charlar con los cajeros. Si lo trataban bien, enviaba una nota de felicitación escrita a mano a Isabela. Si no, enviaba una nota de advertencia. Una tarde, Isabela lo visitó en su taller, vestida con jeans. Don Mateo, los números del trimestre son los mejores en la historia del banco, excluyendo las apuestas de Alejandro. La moral está alta. La gente está orgullosa de trabajar aquí de nuevo. Mateo ni siquiera levantó la vista de la mesa de cedro que estaba lijando. Eso es bueno, muchacha. Los números siempre siguen a la dignidad. Nunca lo olvides. Ahora, ¿me pasas ese cincel? Esta pata todavía no está perfecta. Don Mateo Vargas nunca volvió a la torre. Siguió trabajando en su taller de carpintería en Coyoacán, haciendo muebles que donaba anónimamente a orfanatos. A veces visitaba sucursales del banco al azar, vestido con su guayabera y sus guaraches, solo para tomar un café y charlar con los cajeros. Si lo trataban bien, enviaba una nota de felicitación escrita a mano a Isabela. Si no, enviaba una nota de advertencia. Una tarde, Isabela lo visitó en su taller, vestida con jeans. Don Mateo, los números del trimestre son los mejores en la historia del banco, excluyendo las apuestas de Alejandro. La moral está alta. La gente está orgullosa de trabajar aquí de nuevo. Mateo ni siquiera levantó la vista de la mesa de cedro que estaba lijando. Eso es bueno, muchacha. Los números siempre siguen a la dignidad. Nunca lo olvides. Ahora, ¿me pasas ese cincel? Esta pata todavía no está perfecta. Don Mateo Vargas nunca volvió a la torre. Siguió trabajando en su taller de carpintería en Coyoacán, haciendo muebles que donaba anónimamente a orfanatos. A veces visitaba sucursales del banco, al azar, vestido con su guayabera y sus guaraches, solo para tomar un café y charlar con los cajeros. Si lo trataban bien, enviaba una nota de felicitación escrita a mano a Isabela. Si no, enviaba una nota de advertencia. Una tarde, Isabela lo visitó en su taller vestida con jeans. Don Mateo, los números del trimestre son los mejores en la historia del banco, excluyendo las apuestas de Alejandro. La moral está alta. La gente está orgullosa de trabajar aquí de nuevo. Mateo ni siquiera levantó la vista de la mesa de cedro que estaba lijando. Eso es bueno, muchacha. Los números siempre siguen a la dignidad. Nunca lo olvides. Ahora, ¿me pasas ese cincel? Esta pata todavía no está perfecta. Don Mateo Vargas nunca volvió a la torre. Siguió trabajando en su taller de carpintería en Coyoacán, haciendo muebles que donaba anónimamente a orfanatos. A veces visitaba sucursales del banco al azar,
vestido con su guayabera y sus guaraches, solo para tomar un café y charlar con los cajeros. Si lo trataban bien, enviaba una nota de felicitación escrita a mano a Isabela. Si no, enviaba una nota de advertencia. Una tarde, Isabela lo visitó en su taller, vestida con jeans. Don Mateo, los números del trimestre son los mejores en la historia del banco, excluyendo las apuestas de Alejandro. La moral está alta, la gente está orgullosa de trabajar aquí de nuevo. Mateo ni siquiera levantó la vista de la mesa de cedro que estaba lijando. Eso es bueno, muchacha. Los números siempre siguen a la dignidad. Nunca lo olvides. Ahora me pasas ese cincel. Esta pata todavía no está perfecta. Don Mateo Vargas nunca volvió a la torre. Siguió trabajando en su taller de carpintería en Coyoacán, haciendo muebles que donaba anónimamente a orfanatos. A veces visitaba sucursales del banco al azar, vestido con su guayabera y sus guaraches, solo para tomar un café y charlar con los cajeros. Si lo trataban bien, enviaba una nota de felicitación escrita a mano a Isabela. Si no, enviaba una nota de advertencia. Una tarde Isabela lo visitó en su taller vestida con jeans. Don Mateo, los números del trimestre son los mejores en la historia del banco, excluyendo las apuestas de Alejandro. La moral está alta. La gente está orgullosa de trabajar aquí de nuevo. Mateo ni siquiera levantó la vista de la mesa de cedro que estaba lijando. Eso es bueno, muchacha. Los números siempre siguen a la dignidad. Nunca lo olvides. Ahora, me pasas ese cincel. Esta pata todavía no está perfecta.